Capítulo 8. La herida y la ruptura del vínculo. A lo largo de estas páginas te he hablado de muchas cosas desde que te conté que la palabra trauma significa herida en griego y que nuestra familia y el acompañamiento emocional que nos ofrece tendrá una repercusión en nuestra confianza de que los vínculos puedan hacernos sentirnos seguras. Y, aunque hemos hablado del trauma con T minúscula y con T mayúscula, y de aquellas situaciones o condiciones que lo llevan a convertirse en una herida, en este capítulo me gustaría profundizar en lo que supone a nivel relacional y emocional esta desconexión o ruptura que experimentamos en nuestras relaciones personales cuando tenemos una herida en nuestro interior. Y es que muchas situaciones que nuestra niña vivió, cuyo impacto desconocemos hasta que alguien nos abre los ojos y nos dice, por ejemplo, en la consulta de terapia, que las reacciones que tenemos hoy guardan una estrecha relación con algunos de los sucesos cotidianos de la infancia. El no sentirnos vistas cuando enseñábamos un dibujo o que nos mandaran callar porque estaban viendo algo en la televisión, cuando no nos sentíamos validadas porque nos pedían que dejáramos de llorar, cuando no se atendía nuestra sensación interna y se nos daba de comer a pesar de decir que no teníamos hambre, cuando pedíamos que nos acompañaran al baño, pero nos hacían esperar demasiado. Frases. Con todo lo que yo hago por ti, ¿cómo vas a estar cansada si no has hecho nada en todo el día? Las niñas grandes no lloran. No llores, anda, que te pones muy fea. No sé de dónde has sacado este miedo. Eres una cagueta. Debes tener más carácter, como yo. Frases como estas, escuchadas de manera repetida en la infancia, pueden llevarnos a crecer con una sensación de ruptura con nosotras mismas, a desconectarnos de lo que sentimos, a no prestar atención a nuestras emociones y desconfiar de nuestra capacidad de cuidarnos. Cuando somos pequeñas, necesitamos tener a nuestro lado a alguien que nos cuide. Somos dependientes y de adultas a veces no podemos contemplar otra idea. Para nuestra niña, las personas que nos cuidaban eran las mejores del mundo y no podíamos permitirnos una duda al respecto, pues la duda llevaría al miedo y a la incertidumbre. ¿Qué pasaría si esas personas adultas no estuvieran a nuestro lado? Así, cuando dejamos de escuchar a nuestro interior, a la voz de esa niña, llegamos a la edad adulta sintiendo un gran vacío y una soledad inexplicable, desconectadas de nosotras mismas, de nuestras emociones y sensaciones. Seguro que más de una vez en casa has encendido la televisión, la radio o te has puesto música solo para escuchar ruido de fondo, ¿verdad? Según mi experiencia, esto lo hacen con bastante frecuencia las personas mayores que viven solas y quieren sentirse acompañadas, pero también las adultas que han tenido niñas que empezaron a sentirse solas físicamente en casa a una edad temprana y eso las hizo solas emocionalmente. Por mi consulta han pasado muchísimas personas que han compartido conmigo sus experiencias de soledad y la verdad es que siento una pena tremenda cada vez que, cuando pido que intenten describir su infancia usando solo un adjetivo, la mayoría usan términos que remiten a la soledad y no a la inocencia, el juego o la espontaneidad, todos ellos elementos esenciales para disfrutar de una experiencia saludable. Sin embargo, cuando no conoces o reconoces las heridas de tu infancia, existe la probabilidad de que éstas se produzcan de manera similar en tus relaciones personales, de familia, pareja, amistad, laboral, etc. E incluso en la relación que mantienes contigo misma, la más importante. Cuando en tu infancia atravesabas una situación de malestar y necesitabas sentirte comprendida, vista y validada, y eso no ocurría, te sentías sola y asustada. Cuando comencé a compartir piso, hubo veces que al escuchar el tintineo de unas llaves en el pomo, daba un respingo y me incorporaba de forma inconsciente para que se me viera haciendo algo productivo. Si a ti también te ocurre, es posible que se deba a que cuando tus padres o adultos a nuestro cargo llegaban a casa, tú esperabas con ansias el encuentro para sentirte vista, recibir apoyo. Y lo primero que te preguntaban, a menudo, era si los deberes estaban hechos. Es decir,
que nos veían a través de las notas, no de nuestras necesidades. Y luego nos preguntamos de dónde viene nuestra parte exigente y la dificultad para descansar y vivir a un ritmo más lento. El apoyo ese ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ganas de verte? Y el abrazo que esperabas al oír abrirse la puerta no llegó. Y en consecuencia también aprendiste que en momentos de malestar no aparecía la ayuda que necesitabas. Es ahí, en esos momentos, cuando se origina la herida y el miedo a que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Para no sentir el dolor de verte sola ante el peligro, ahora, de adulta, eliges aislarte cuando sientes malestar y prefieres resolverlo tú y no depender ni apoyarte en otras personas, pensando que estas acabarán por decepcionarte. Cuando haces esto, lo que en realidad estás haciendo es privar a tu niña interior de apoyo y dejarla sola con su malestar y su miedo. Te lo digo no para que sientas culpa, sino para que sepas que lo veo y lo entiendo. Es normal. Tienes miedo a esperar algo y no recibir nada, como tantas veces te ocurrió en el pasado. También ese apoyo ha podido llegar tarde y no se ha hecho explícita la intención de reparar, como lo que viví con mi padre. Siempre me cuenta una escena que me hace mucha gracia imaginarme, y desde el humor la cuenta, pero es probable que a él le hiciera sentir cosas no tan agradables que no me ha contado, pero que puedo imaginar. Cuando yo tenía 11 años, mi padre cambió de trabajo y también de horario, con lo que era él quien me acompañaba por la mañana al colegio, en vez de mi madre, como era lo habitual. Al acercarnos al colegio le paré y le pedí que me diera el beso de despedida antes de girar la esquina, que ya seguía yo sola hacia la puerta. Sentí vergüenza de que mi padre me acompañara, pues ya era mayor. Imagíname, preadolescente total. En cambio, él seguramente pensó, ahora que puedo acompañarte para que no vayas sola, ya no lo necesitas. Esas pequeñas cosas que no se hablaron hasta años después y de aquella manera hicieron que la dinámica en la infancia se estableciera desde la distancia emocional. Otra historia que habla de heridas y su repercusión en los vínculos es la de Tamara, de 39 años. En momentos de bajón se aislaba, se iba a casa para no tener que hablar con sus compañeros en la cantina de trabajo durante la hora de comer. Y al final del día buscaba distraerse constantemente con sesiones maratonianas de series y películas. Una parte de ella, su niña interior herida, tomaba las riendas y se adueñaba de su yo adulta. Antes de tener 39, Tamara fue una niña de 2 años muy risueña, inquieta y con ganas de compartir el cariño que sentía por todo y por todos. Vivía en su casa con su madre y su padre. Pasaba el día con su madre, disfrutando y jugando mientras esperaba la llegada de su padre. Pero cuando eso ocurría, parecía que tenía que seguir trabajando más allá de la jornada laboral, e incluso había días en los que lo notaba muy cansado y malhumorado. Este escenario se repetía a diario. Tamara podía hacer poco para cambiar la situación, pero incluso a esa edad sabía, de manera inconsciente, que necesitaba salvar el vínculo con su padre. Comenzó a pensar que ella era una pesada a la que no merecía la pena dedicar tiempo, que tenía que ser la niña perfecta. De este modo, el vínculo con su padre estaba a salvo si ella no lo molestaba y se enfadaba por no recibir su atención y afecto cuando lo buscaba o sentía que lo necesitaba, mientras ella no sienta que su padre en realidad no la ve y eso genera una ruptura, el vínculo permanece intacto. Sin saberlo, adoptando ese discurso, Tamara consigue salvar el vínculo con un padre emocionalmente ausente para ella, que no puede o no sabe darle lo que ella necesita. De esta manera, para Tamara, la ausencia no duele tanto. Con el paso de los años, Tamara llega a desarrollar una percepción concreta de lo que supone estar en un vínculo con otra persona. De alguna u otra manera debe hacerlo bien, ser esa niña perfecta. Y sabe que a veces estar en una relación es complejo y duele. Es decir, desarrolla una imagen distorsionada de la realidad dolorosa que está viviendo. Y ese dolor puede ser tan grande como para llevarnos a pensar que es mejor no participar en una relación, que mejor sola que mal acompañada,
que es preferible ser fría y distante que cercana e íntima, que si no nos exponemos a que nos hagan daño, que no necesitamos a nadie. Al no ser satisfechas sus necesidades de cuidado, Tamara exilió a esa parte de ella que necesitaba de los demás para evitar el dolor y el miedo y aprendió, a través de sus partes exigentes y evitativas, los managers enfocados en el rendimiento y en el ámbito social, a demostrar que ella ya podía con todo y contra todo siempre, sin pedir, explicar, ni tampoco molestar a nadie. Cuando empieza a ser consciente de todo lo ocurrido, Tamara se pregunta qué sentido tiene hablar de su malestar, para qué compartirlo, si la situación no cambiará. Es aquí donde vamos a explicar la diferencia entre liberar la emoción y cambiar la situación. Hay situaciones que no van a cambiar por mucho que hablemos de ellas y las compartamos. Sin embargo, la experiencia de la soledad interna sí se puede reparar mediante la liberación de la emoción. Somos seres sociales que necesitamos recibir apoyo. Aunque al inicio de liberar la emoción, de exteriorizarla y compartirla, nos sintamos peor, pensando que hemos destapado la caja de los truenos que durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo hemos mantenido encerrados, esta rendición y vulnerabilidad nos puede aportar calma y un sentimiento de conexión. Tamara se había sentido tan sola cuando era dependiente que, irónicamente, se esforzó mucho en no necesitar a nadie y en acostumbrarse a estar sola y ser independiente. Ambas situaciones son extremos dentro del espectro de los vínculos emocionales. Gracias al proceso que inició en terapia, aprendió a ser interdependiente, a pedir y recibir el apoyo que le ofrecen los demás, así como a confiar en sus propios recursos para sostenerse cuando ese soporte no está disponible. A continuación, encontrarás situaciones y comentarios que suelen darse en la infancia y la manera en que nos afectan en la vida adulta. ¿Hay alguna frase, actitud o comportamiento en el que te veas reflejada? Situación actual. Me exijo y me critico mucho. Situación en la infancia. ¿Cómo se te ocurre hacerlo así? Menuda torpe, déjame a mí. Está bien un notable, pero estaría mucho mejor si hubieras sacado un 10. Situación actual. Me cuesta descansar y no ser productiva. Situación en la infancia. ¿Crees que tus vacaciones son cortas? Pero si en el colegio no haces nada. No te puedes ir sin que esté todo perfecto. Y no se puede hacer más tarde. Situación actual. Me cuesta hablar en grupo o me aíslo. Situación en la infancia. ¿Tú qué sabrás si eres pequeña? Deja hablar a los mayores. Tengo yo la razón y punto. Así que no me discutas. Menuda tontería has dicho, jaja. Ahora estamos hablando a los mayores, así que no molestes. Situación actual. Nadie sabe cuál es mi emoción real o creo que mis reacciones son exageradas. Situación en la infancia. ¿Otra vez llorando? Pero no te pongas así por semejante tontería. Debería ser más positiva. Situación actual. Creo que mis gustos e intereses no son válidos. Situación en la infancia. Pero ¿cómo te pueden gustar esos dibujos? Esa música no vale nada, así que se hacía... Antes sí que se hacía buena música, no como la que escucháis ahora. Situación actual. Dudo de mis habilidades y capacidades y no confío en mis recursos. En la infancia. La verdad que siempre has sido un poco patosa, no como tu hermano. Mejor que no lo hagas, a ver si vas a caerte y abrirte la cabeza. Situación actual. Siento que si me muestro como vulnerable y como soy y siento las cosas de verdad, se alejarán. En la infancia. Con ese carácter nadie te aguantará. Qué paciencia que tengo, de verdad, porque anda que no eres pesada. Situación actual. Me cuesta poner límites y priorizarme. En la infancia. Tienes que ser buena y ayudar más, sin rechistar, que ya eres mayor.
No te pido tanto, deberías colaborar. Situación actual. Me cuesta identificar y satisfacer necesidades. En la infancia. Deja de moverte, que no paras quieta ni un segundo. Para ya, por favor, que me canso de verte. Los tipos de heridas. Una vez hemos identificado la existencia de una herida en nuestro interior, el siguiente paso es conocer de qué tipo es. Tener esta información es clave para el proceso de sanación. La escritora canadiense Lise Bourbeau estableció una clasificación de heridas, cada una de las cuales deja su propia huella. Según ella, existen 5 tipologías diferentes: la herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la injusticia y la herida de la traición. Aunque en mis sesiones mi trabajo busca explicar las heridas de forma personalizada, una vez he conocido las cargas de tu niña interior, reducir esta clasificación a 5 categorías me parece un poco generalista para reflejar lo compleja que puede ser la infancia que has vivido. Pero esta tabla puede ser un punto de partida para identificar tus experiencias de manera simple. Abandono. ¿Cómo se vio el abandono en la infancia? Papá y mamá contrataban o pedían que alguien me cuidase. Trabajaban tanto que no tenían tiempo para mí y cuando estaba a su lado lidiaban con sus propias heridas o conflictos entre ellos. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Cuando tu pareja se va con sus amigos a cenar y no están invitadas las parejas, por mucho que a ti te apetezca ir. Rechazo. ¿Cómo se vio el abandono en la infancia? Mamá y papá siempre mostraba su favoritismo hacia alguno o alguna de mis hermanos o hermanas, hacia otro miembro de la familia, y me dejaba a mí sin poder recibir la atención que merecía y necesitaba. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Cuando te dicen que no a un plan que te apetecía hacer acompañada. Humillación. ¿Cómo se vio el abandono en la infancia? En casa constantemente me desaprobaban, nunca era suficiente. Hacían bromas pesadas con el uso de motes, señalaban y criticaban mis comportamientos y hablaban de mí como si yo no estuviera presente. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Cuando en el trabajo comparan tu informe con el de otro compañero. Traición. ¿Cómo se vio el abandono en la infancia? Papá me prometía que si yo hacía X o me portaba bien, me llevaría al parque de al lado de casa o cualquier otro lugar al que deseaba ir con todas mis fuerzas, pero terminaba llevándome al dentista porque sabía que no querría, porque me daba miedo. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Cuando te enfadas porque eres tú la única que tiene la iniciativa de proponer planes en tu grupo de amigas. ¿Y la herida de injusticia? En casa no se me escuchaba y se me trataba duramente. Eran muy exigentes conmigo y no me daban un espacio ni importancia. Siempre me sentía por debajo de los demás. Tenía la sensación de que existía una jerarquía fría y rígida y no una familia cálida y amable. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Cuando tienes que pagar todo el mes de gimnasio por no haber avisado que te desapuntabas el día 1. Si la persona que empieza a indagar siente una herida de abandono, la carga por la que más conectará su niña tendrá que ver con la soledad y estará en alerta para que esto no vuelva a pasar, muy pendiente del vínculo, volviéndose complaciente o abandonando la situación ella misma para no tener que soportar el dolor de un nuevo abandono. Cuando la herida es por rechazo, por ejemplo, sentimos que las personas que nos tenían que proporcionar aceptación incondicional no lo hicieron. Y es posible que rechacemos la forma de pensar, nuestras emociones, la forma de nuestro cuerpo o piel. Es tanto el dolor del desprecio que la más mínima crítica o confrontación producirá una sensación de inseguridad que llevará a la persona herida a compensarlo, trabajando mucho para recibir la aprobación y el reconocimiento ansiado. Algo parecido pero con un tono distinto es la herida de humillación, en la que existe también un rechazo, pero en forma de crítica y ridiculación. La persona que carga con esa falta de nutrición de su valía sentirá que necesita seguir unas normas para ser y hacer todo el tiempo lo esperado y adecuado y que los juicios o burlas no vuelvan a existir. Por eso será necesario reconocer el dolor para tenerse en cuenta y no tratarse de forma despectiva. En cambio, la herida de traición apunta directamente hacia nuestra confianza, cuando alguien no ha cumplido su parte del trato.
Si esto se va repitiendo, generará rencor y envidia, además de mucha necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que valoran la lealtad, pero suelen tener una idea extrema de la fidelidad, siendo algo invasivas para estar pendientes de que los demás hacen lo mismo que ellas harían y son coherentes, cumpliendo con sus deberes dentro de una relación. Cuando las personas que nos han cuidado, entendido como el círculo de seguridad, se han caracterizado por la rigidez y la falta de bondad y han sido muy autoritarias, se genera en nosotras una sensación de inutilidad que se relaciona con la herida de injusticia. Nos cuesta aceptar otras formas de funcionar, llegar a acuerdos con otros puntos de vista distintos y tratamos de demostrar nuestro poder llegando a no ser todo lo flexibles y tolerantes que la diversidad requiere. Estas son algunas situaciones cotidianas que nos pueden hacer conectar con la herida y que algunas partes de nuestro sistema interno vengan a ayudarnos a sobrellevarlo. Pero como adultas tenemos o podemos conseguir las habilidades para sostener y acompañarnos en nuestro dolor y no responder a lo que esas partes internas nos animan a hacer. Hay situaciones familiares que nadie ha elegido y que tienen un gran impacto en nuestra personalidad y nuestra forma de vida, como compartir nuestro hogar con una persona enferma en casa y ahora tener partes de nosotras que se muestran muy preocupadas por la salud o vivir una situación de acoso escolar y que eso nos haga buscar una explicación a ese rechazo creyendo que el problema es nuestro. Ese era el caso de Alicia, de 21 años, una joven que vino muy angustiada a sesión porque una de sus mejores amigas no podía asistir a su cumpleaños, y eso la había hecho conectar con un profundo rechazo. Como consecuencia, había respondido de una manera hiriente, transmitiendo un mensaje que en realidad no sentía. Pero la sensación de rechazo tan conocida de la que quería deshacerse se apoderó de ella y se la lanzó a su amiga. Alicia recordó que cuando se cambió de instituto, un día se sentó en el sitio de la que era la líder de su clase sin saberlo, y esta hizo que toda la clase se pusiera en contra escribiendo una carta que todas las compañeras firmasen. En mi consulta de terapia he escuchado más de una vez relatos como este. La historia en la que se vio envuelta la Alicia adolescente es tremendamente injusta y la hizo sentir muy confusa, pues durante mucho tiempo no entendió qué había hecho para ganarse el rechazo, buscando el motivo por el cual la habían rechazado para evitarlo en futuras ocasiones. Cada etapa tiene determinadas tareas a completar a nivel afectivo. Por ejemplo, en la infancia es importante el juego y el apoyo, igual que en la adolescencia lo es la autonomía y la individuación familiar. Y todo aquello que no hayamos podido lograr lo vamos a tener que satisfacer más tarde. De lo contrario, se generará esa herida que nos acompañará en el camino hasta la vida adulta. Puede costarnos más o menos, pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para que podamos generar ese cambio. Para otras personas esa situación cotidiana que generó su herida tiene que ver más con la inexistencia de un grupo social de seguridad, un círculo del que formaran parte y en el que se sintieran a salvo de los posibles golpes. Un círculo del que formaran parte y en el que se sintieran a salvo de los posibles golpes. Cuando Elizabeth, una joven de 29 años, a la que acompañé en su proceso de sanación hace un tiempo, era adolescente, todas sus amigas quedaban los fines de semana para dar vueltas por su pueblo, para conocer a gente de otros institutos y ampliar su círculo. Sin embargo, los padres de Elizabeth la obligaban a irse todos los fines de semana con ellos para pasar tiempo en familia, y entre semana la recogían pronto del colegio y la llevaban directamente a casa. Nunca pudo ir a ninguna fiesta como el resto de sus amigas hasta los 18 años. Quizá pienses que esto tampoco es para tanto, que no es ningún drama, que ir a una fiesta en un momento determinado no es una necesidad. Lo cierto es que en parte sí lo es. El sentimiento de pertenencia es esencial para un correcto desarrollo y llevar una vida sostenible y sana para nosotras mismas. Elizabeth necesitaba que alguien le dijera que lo que le ocurría es que su niña interior reaccionaba a la frustración
con el llanto o la rabia, que tenía derecho a enfadarse por las veces que había sentido que no la habían tenido en cuenta, y también entender que lo que hizo durante todos esos años formativos fue en pro de complacer a sus padres, de los que recibió un trato distinto al que recibían las otras personas de su misma edad en su entorno. Después del proceso juntas, entendió que tenía derecho a sentir la injusticia de las promesas que no se habían cumplido y que ahora como adulta era importante cultivar la diversidad. En ocasiones los chantajes, la presión, la manipulación, la invalidación y la culpa se convierten en realidades normalizadas en las dinámicas relacionales. Y cuando este tipo de comportamiento han formado parte de nuestra crianza, cuesta establecer una conexión entre nuestras heridas y el pasado. Muchas de las personas con las que he trabajado tenían dificultades en ver y entender la relación entre causa y efecto. Creían que los problemas habían empezado más tarde y no en ese momento difuso de la infancia que no eran capaces de identificar o nombrar, pero que les generaba cierto malestar. Sin embargo, cuando tiramos del hilo, este termina desenrollándose y llevándonos a la más tierna infancia, a aquellos momentos en que se produjeron las constantes rupturas de la confianza, entre otras cosas. Toda la violencia que vivimos en esa primera etapa dio lugar a un sistema nervioso más sensible y reactivo. Cuando hablo de violencia no me refiero exclusivamente a la física o verbal, sino especialmente a todas aquellas actitudes que han sido desproporcionadas y poco respetuosas hacia nosotras y nuestras necesidades. Esto puede explicar algunos de nuestros mecanismos o señales en el presente. Esas respuestas inconscientes que tenemos ante determinadas sensaciones de malestar, como cuando nos ponemos rectas y oímos el tintineo de unas llaves en la puerta de la casa y empezamos a hacer rápidamente la cena para que parezca que estamos haciendo algo. Este tipo de respuestas corporales, aparentemente casuales, aparecen muchísimo en consulta, cuando la persona herida experimenta el eco de su malestar.